¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy Fátima de Garbaschi. Hoy vamos a ver nomenclatura de compuestos ternarios. Ya comenzamos viendo hidróxidos y ahora vamos a ver lo que son oxácidos. Vamos a ver que es un oxácido. Es un compuesto ternario que está formado por tres elementos: hidrógeno, oxígeno y un no metal. Lo primero que se escribe es el hidrógeno. Después se escribe el no metal diferente a hidrógeno y oxígeno. Recuerden que ellos también son no metales. Y de último se escribe el oxígeno. ¿Cómo obtenemos un oxácido? Bueno, de la reacción de un óxido ácido u óxido no metálico o anhídrido con agua. Cuando vimos los óxidos, recuerden que yo les dije que el óxido ácido se llamaba así porque cuando reacciona con agua forma un oxácido. Ejemplo: óxido carbónico, anhídrido carbónico, dióxido de carbono más agua me forma ácido carbónico, es decir, H2CO3. Aquí es muy sencillo completar la reacción porque lo que hacemos es sumar términos semejantes. Hay dos hidrógenos, un carbono y tres oxígenos, es decir, dos oxígenos más del CO2 más un oxígeno del agua me da tres oxígenos. En la nomenclatura tradicional, el nombre del ácido es el mismo del óxido, ácido o del anhídrido. Por ejemplo, anhídrido carbónico, ácido carbónico. ¿Cómo hacemos para formular un oxácido? Nosotros podemos, a partir del nombre tradicional, lo podemos hacer de tres maneras. Primero nos aprendemos de memoria la tabla de radicales. ¿Y qué es radical? Bueno, es un grupo de átomos que tienen una carga. Están cargados eléctricamente. Por ejemplo, si yo digo SO4 menos 2, eso es un radical. Entonces nos aprendemos esa tabla de radicales, que la consiguen en cualquier libro, la consiguen en internet. También la segunda forma es, formamos el óxido ácido y lo hacemos reaccionar con agua, completamos esa reacción, o podemos utilizar una fórmula matemática para calcular la cantidad de oxígenos. Entonces vamos a ver de esas tres formas cómo nosotros podemos formular un ácido. Ustedes escogen la que más les guste. Obtención a partir de la reacción del óxido ácido o anhídrido con agua. Entonces, aprendiéndonos los radicales es muy sencillo. Veo el radical y lo que hago es, según la carga de ese radical, su número de oxidación, así va a tener la cantidad de hidrógeno. Eso es todo lo que se hace. Ahora, si yo lo hago a partir del óxido, entonces me dicen ácido perclórico. Quiere decir que yo voy a formular el óxido perclórico, C2O7. Lo hago reaccionar con agua. Sumo términos semejantes, me quedan 2 hidrógenos, 2 cloro y 8 oxígenos, y yo tengo que simplificar, porque en la nomenclatura me dicen tú tienes que escribir esa fórmula lo más sencilla posible. Entonces me queda HClO4. Este 2 que ven ustedes aquí adelante, si recuerdan, eso es el número de balanceo. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir la ley de la conservación de la masa. Entonces, vamos a formular oxácidos. En este caso me dicen formular ácido sulfúrico. Si escojo la forma de los radicales, pues me voy a una tabla, consigo el radical correspondiente a ese ácido sulfúrico, y lo formulo. La cantidad de hidrógenos va a ser según el número de oxidación de ese radical. Si yo prefiero hacerlo según la reacción, entonces formulo el anhídrido sulfúrico, que es SO3, al reaccionar con agua me da H2SO4. Lo que hago es sumo términos semejantes, 2 hidrógenos, un azufre y 3 de oxígenos del SO3 más un oxígeno del agua me da 4 oxígenos. Entonces H2SO4. Formular ácido fosfórico. Voy a escribir la fórmula del anhídrido fosfórico, que es P2O5. El fósforo está trabajando con la mayor valencia o número de oxidación, más agua. Para el caso de los ácidos derivados del
fósforo es necesario colocar un 3 delante del oxígeno, también para el antimonio. Cuando yo agrupo términos semejantes, veo que tengo 3 por 2 hidrógenos, por el 3 que está delante del agua y los 2 hidrógenos del agua, es 6 hidrógenos. Tengo 2 fósforos y 5 oxígenos más 3 del agua es 8. Yo simplifico porque tengo que poner la fórmula lo más sencilla posible y me da H3PO4. Al balancear, entonces me quedan 3 moles de agua y 2 moles de ácido fosfórico. Si prefiero utilizar la fórmula matemática, formulo HPO, luego entonces la cantidad de hidrógenos va a ser el número de oxidación negativo del fósforo, que es 3, sin signo, es decir, valor absoluto, y el número de oxidación del fósforo va a ser la positiva más pequeña porque es fosforoso, quiere decir que es 3. Entonces yo tengo 3 hidrógenos más 3 del fósforo es 6. Al dividirlo entre 2, mi fórmula es H3PO3. Entonces vamos a ver esta tabla de cómo se nombran y se formulan los oxácidos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxácidos o ácidos. Y después tenemos las 3 nomenclaturas: tradicional, stock y sistemática. En la tradicional, el nombre va a depender del número de oxidación con el cual está trabajando el elemento central. En el primer ácido, el elemento central es cloro. Está trabajando con el número de oxidación más 5, entonces se llama ácido clórico. Después stock lo nombra ácido y dice trioxo clórico, ya no dice óxido, sino trioxo clórico, entre paréntesis, el número de oxidación con el cual está trabajando el elemento central, en este caso es 5, en números romanos. La sistemática lo nombra como si fuera una sal, por eso termina en ato, de hidrógeno. Entonces son 3 oxígenos, trioxoclorato, entre paréntesis 5, en números romanos, de hidrógeno. Si se fijan, la stock a todos los ácidos o a todos estos compuestos, todos los termina en ico. Dióxido nítrico, sulfúrico, fosfórico, crómico, todos terminan en ico. Lo único es que entre paréntesis en números romanos está el número de oxidación con el cual trabaja el átomo central. Para el H2Cr2O7, la nomenclatura tradicional me dice que es ácido dicrómico. La stock, ácido hepta, porque son 7 oxo, 7 oxígenos, dicrómico, porque son 2 cromos, entre paréntesis 6. El número de oxidación del cromo en el ácido dicrómico y en el ácido crómico es 6. Sistemática, el ácido dicrómico dice que es heptaoxodicromato, nuevamente lo está terminando en ato, entre paréntesis 6 de hidrógeno. El ácido crómico, la sistemática lo llama tetraoxocromato 6 de hidrógeno. Entonces, en stock, todos los ácidos, sin importar el número de oxidación del elemento central, terminan en ico. Y en la sistemática, todos los ácidos terminan en ato de hidrógeno. El último ácido, ácido hipoyodoso, el yodo está trabajando con la menor valencia positiva, que es más 1. Stock lo llama ácido oxoyódico, entre paréntesis 1, o le dice ácido yódico, entre paréntesis 1. Cualquiera de esos dos nombres. Y sistemática, oxoyodato, entre paréntesis 1 de hidrógeno. Recuerden que a partir de los oxácidos, ya la sistemática sí comienza a usar los números de oxidación entre paréntesis, pero el número de oxidación en números romanos. Ahora me dan la fórmula y me piden el nombre. Okay. Nuevamente puedo hacer lo mismo. Me sé de memoria los radicales o tengo la tabla a la mano. Entonces, viendo los radicales puedo dar el nombre.
Determino el número de oxidación del elemento central, esa es la otra forma, y aplico una fórmula matemática. Es decir, cualquiera de esas tres posibilidades yo puedo utilizar para nombrar o formular un oxácido. Entonces, para nombrar, según la nomenclatura tradicional, H3PO4, busco en la tabla el radical, veo que es PO4 menos 3, este es el número de oxidación menos 3, ese radical corresponde al radical, si es un ácido fosfórico, entonces ácido fosfórico. Y el 3, recuerden que cuando les dije el número de oxidación negativo del fósforo, pues yo se lo voy a colocar al hidrógeno o el número de oxidación de ese radical también. Se nombra ácido fosfórico. También yo digo, bueno, no me siento muy segura utilizando esa fórmula, esa suma. Bueno, yo puedo determinar el número de oxidación del elemento central. Como es un compuesto neutro, yo no le veo exponente, no veo carga, la sumatoria de todos los números de oxidación por los respectivos subíndices debe de dar 0. Es decir, la cantidad de hidrógenos por su valencia más, en este caso todavía estamos con el ejemplo del fósforo, más número de fósforos por su valencia, que la desconozco, más número de oxígeno por su valencia es igual a 0. Comienzo a sustituir 3 por más 1, que corresponde al hidrógeno, más, tengo un fósforo, pero como desconozco su número de oxidación, por eso pongo P, más 4 oxígenos por menos 2, eso me da 0. Cuando yo despejo, fósforo es igual a más 5. Por lo tanto, si fósforo es más 5, el ácido es ácido fosfórico. Si quiero utilizar la fórmula matemática, pues lo que hacemos es multiplicar por 2 la cantidad de oxígenos y se lo restamos a la cantidad de hidrógeno. Como me dicen que es H3PO4, el 4 del oxígeno lo multiplico por 2 y eso se lo resto al número de hidrógeno. 4 por 2, 8, menos 3, 5. Entonces el átomo central está trabajando con el número de oxidación más 5, es ácido fosfórico. Formular ácido nítrico. En el caso de los ácidos del nitrógeno, la cantidad de hidrógeno es 1. Aquí no es como en los otros ácidos, que va a depender del número de oxidación negativo del elemento central. Para el caso del nitrógeno, la cantidad de hidrógenos es 1. Entonces formulo HNO. Como es ácido nítrico, el nitrógeno trabaja con su mayor valencia positiva, que es más 5. Entonces el número de oxígenos es el 1 del hidrógeno más 5 del nitrógeno entre 2 me da 3. Por lo tanto, la fórmula de mi ácido es HNO3. Me piden ácido perbrómico. Escribo HBrO. Siempre tengo que seguir ese orden. Entonces, como subíndice del hidrógeno es la valencia negativa del bromo, que es 1. Entonces, le pongo 1. Como es perbrómico, el bromo está trabajando con la mayor valencia, que es 7. Entonces yo voy a sumar el 1 del hidrógeno más el 7 del bromo entre 2, me dice que ese ácido lleva 4 oxígenos. Efectivamente es HBrO4. Necesito nombrar este ácido, H2Cr2O7. Si yo me voy a la tabla, veo que el radical Cr2O7 se llama dicromato. El número de oxidación de todo ese radical es menos 2, por lo tanto, eso se lo voy a colocar a la cantidad de hidrógenos.
Entonces sé que es H2, efectivamente Cl2O7 es el ácido dicrómico, porque el nombre se lo va a dar el radical. Si no quiero ir a la tabla, porque no la tengo a mano, yo puedo calcular el número de oxidación del cromo, que es el átomo central. Entonces, yo digo cantidad de hidrógenos por su valencia o número de oxidación, más cantidad de cromos por la valencia o número de oxidación, más cantidad de oxígenos por su valencia o número de oxidación, eso me da 0. Comienzo a sustituir 2 hidrógenos por más 1, más 2 cromos que lo desconozco, más 7 oxígenos por menos 2 me da 0. Cuando yo despejo el cromo, me dice que es cromo más 6. Por lo tanto, el cromo está trabajando con su mayor valencia. El nombre del ácido es dicrómico. El cromo tiene 3 valencias y está trabajando con la mayor. Seguimos con oxácidos. Me piden nombrar el H2Cl2O7. Entonces, si yo prefiero utilizar una fórmula matemática, multiplico la cantidad de oxígenos por 2, se lo resto la cantidad de hidrógenos y ese resultado lo debo de dividir entre 2. ¿Por qué? Porque hay 2 cromos. Entonces el nombre es ácido dicrómico. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del cromo me dice que es más 6, que es la valencia, el número de oxidación mayor con el cual trabaja el cromo. Me piden ahora nombrar utilizando las 3 normas de nomenclatura. H2SO3, ácido sulfuroso. Yo puedo calcular el número de oxidación de cualquiera de las formas que ya les dije. Esa es la nomenclatura tradicional. En la sistemática, trioxosulfato 4 de hidrógeno. La sistemática lo nombra como si fuera una sal. Todas van a terminar en ato. Y en números romanos tengo la valencia en un paréntesis. Y la stock, si los llama ácido trioxosulfúrico, todos los ácidos en stock van a terminar en ico, pero entre paréntesis ponen números romanos la valencia con el del átomo central. HMnO4. La nomenclatura tradicional me dice que es ácido permangánico. El manganeso está trabajando con su número de oxidación más 7, la mayor. Nomenclatura sistemática, tetraoxomanganato 7 de hidrógeno y la stock ácido tetraoxomangánico 7. Entonces recordemos que la nomenclatura tradicional utiliza el oso, el ico, hipooso, per ico. Stock, para el caso de los ácidos, los va a terminar todos en ico y comienza con ácido, el nombre. Y la sistemática, todos los va a terminar en ato y los va a nombrar como una sal de hidrógeno. Por eso dice de hidrógeno. Jóvenes, muchas gracias por su atención y seguiremos en contacto.